Canaleta querida, se acabó la Champions y al fin, un día, el Paris Saint-Germain fue campeón de la UEFA Champions League. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a analizar la final. 5-0, un resultado inédito para una final única, un baile, un paseo, donde se dan dos escenarios que generan este resultado, que al final de cuentas no hace más que representar lo que vimos en la cancha de fútbol. Uno, el Paris Saint-Germain llegó a jugar lo mismo que venía jugando toda la temporada, sin importarle la juventud, sin importarle tener menos experiencia, tener chicos de 19 años, de 20 años, salió a jugar el fútbol que jugó toda la temporada. El Inter no se enteró que estaba jugando una final. El Inter no tuvo la idea inicial, no tuvo la actitud inicial, no tuvo la concentración, no tuvo el poder de reacción, no tuvo el momento de los jugadores, no tuvo la reacción de su técnico. Al Inter se le pasó la final y no se enteró. Y se comió una goleada histórica y no se enteró. Y eso es lo más increíble o lo que más le debe doler al Inter hoy con el hecho consumado y con el 5-0. Tanto es así que ella participado en varias mesas y en varias charlas de análisis, aún ni bien terminada la final. Y el primer tema de análisis pasa por qué le pasó al Inter una final así. ¿Por qué el Inter hoy no se presentó a jugar? ¿Por qué el Inter fue tan tibio? ¿Por qué el Inter no metió las manos? ¿Por qué el Inter jugó tan mal? Y en todas las mesas el debate arranca por el Inter y después eventualmente cae en el fútbol del Paris Saint-Germain. Y se entiende como tal porque uno de los principales motivos, repito, es la combinación de las dos. Pero lo más inentendible es que el Inter, con todos los antecedentes, ustedes escucharon la previa si vieron el video, para mí el candidato era el Inter porque yo creía que la final de hace 2 años le daba un nivel de confianza superior, porque yo creía en la madurez de este equipo, porque yo creía que competía, porque si hay algo que ha tenido el Inter es ese borde de competir siempre, el sello de Inzaghi antes de Conte, de lo que significa la camiseta del Inter y que compite y que mete y que lucha y que cada pelota es la última y esa muerte. Y yo pensé que íbamos a ver ese Inter y sin embargo vi un Inter que no tuvo actitud, que no tuvo reacción, que no tuvo enojo, que no tuvo fútbol, que no tuvo ideas, que no tuvo un técnico que pudiera cambiar el partido o que hiciera lo indicado para poder cambiar el partido y que tuvo muchos jugadores que yo considero muy buenos en un nivel pobrísimo. Pobrísimo. Arranca el partido y le cuesta muy poco al Paris Saint-Germain tener la pelota en campo rival y meter al Inter en contra de su área. Yo no se los había dicho en la previa, ese era un escenario que íbamos a ver en el partido, pero no me parecía que el Inter iba a salir a jugar, a meterse adentro de su área. Creo que, de hecho, la primera, segunda jugada, el Inter trata de tener la pelota en campo rival, después la posesión del Paris Saint-Germain se lo va comiendo, lo va hundiendo, lo va metiendo en el área. Y ahí empiezan a aparecer la combinación de estos dos factores, el gran juego de el Paris Saint-Germain, arrancando con la jugada por derecha, llevándole a la izquierda, un cambio de frente, un hombre que recibe con 2 enfrente, triangulación en pase y los errores del Inter. Abierto en espacio para que Vitinha meta el pase hacia adentro. Di Marco, ¿cuántas veces les he dicho yo que para mí Di Marco es el mejor lateral izquierdo del mundo? Hoy ha jugado un partido de escuela de fútbol. En ese 1-0, no solamente que venía mal marcando, sino que además se mete y habilita a todo el mundo por 2 metros. Hay una parte de la jugada que tiene que ver con la creatividad del Paris Saint-Germain. Hay una parte de la jugada que tiene que ver con una defensa del Inter que no para esa triangulación por izquierda y que le abre el carril para que Vitinha le mete ese pase a Doué. Pero la gran parte, el gran porcentaje, pasa porque un lateral como Di Marco, un carrilero como Di Marco, está 2 metros por detrás de la línea de la pelota, de la línea defensiva. Eso, sumado al fútbol del cual yo les vengo hablando del Paris Saint-Germain, que identifica espacios y no posiciones, y que termina más de una vez con Hakimi de 9, y eso es el gol del 1-0, Hakimi terminando de 9 para empujarlo. Cuando intenta reaccionar el Inter, que trata de adelantarse, de hecho lleva al equipo al campo rival y el partido empieza a asumir un poco de riesgos y se hace un poco parejo, Varela, el peor partido que le he visto en mi vida, Varela, y le he visto muchos partidos. Para mí un volante top del mundo, hoy ha jugado el peor partido que le haya visto en mi vida a Varela. Incómodo con la pelota, no la tocó, le rebotaba cuando la tenía, no encontró el partido, no sabía por dónde. Pésimo partido de Varela. Va a proteger la pelota para conseguir un córner en ataque, en vez de quedársela para jugar, no la protege bien. Pacho, que ha sido una de las figuras de la cancha. Para mí el partido del central ecuatoriano ha sido brillante, top de primer nivel. Saca sobre la línea lo que era un córner a favor del Inter
y de ese contragolpe el Inter retrocediendo termina el 2-0, otra vez con Di Marco corriendo hacia atrás y con el jugador del Paris Saint-Germain recibiendo la pelota, Doué mirándole, sacando el remate con un Di Marco lejos al que le rebota la pelota y termina con el 2-0. Pero aún así con el 2-0 el Inter no reacciona. El Inter no encuentra el partido, el Inter no es capaz. Sí tuvo esa de Thuram, un cabezazo al lado del ángulo. La contundencia obviamente juega un factor. A mí me hubiera gustado ver cómo reaccionaba el partido si Thuram metía ese cabezazo, pero visto lo visto también habrá que admitir, y entendido que nos metemos en un terreno que desconocemos, que parecía imposible que el Inter lo metiera algo o alguien en el partido. El segundo tiempo continúa el baile y para ir resumiendo, porque no voy a ir gol por gol y los errores del Inter, yo creo que Inzaghi es un gran entrenador. Te puede gustar más o menos su estilo. A ver, acá había dos grandes entrenadores con estilos completamente distintos, opuestos, pero que está claro que sus equipos han tenido su sello y su firma y su forma de jugar. La gestión de Inzaghi en el segundo tiempo me parece pobrísima. El no arriesgar absolutamente nada, el no hacer un cambio ofensivo, en que el equipo salga en el segundo tiempo a jugar exactamente lo mismo que estaba jugando en los primeros 45 minutos cuando se comió un baile y estaba perdiendo 2-0. Que sus cambios sean Bisek por Pavard. Sí, después tiene la mala suerte que Bisek se lesiona en poco tiempo. Sí arriesgó, si se quiere, con Pavard, que no jugaba hace un mes un partido oficial. Tampoco Pavard es culpable de toda la debacle del Inter. Pero cuando los cambios son Zalewski por el lateral izquierdo, por Di Marco, y Zalewski es derecho y sí, juega por banda izquierda, pero lo deja Carlos Augusto en el banco, y después, unos minutos después, hace el cambio Zalewski, que estaba por la izquierda, lo manda a jugar por el medio para que Carlos Augusto ocupe la banda, ahí le viene el tercer gol encima. Me pareció que la gestión de partido del técnico del Inter ha sido realmente muy pobre. Muy, pero muy pobre. ¿Dónde estuvieron las claves del partido? Primero y principal, la presión del Paris Saint-Germain, y el Inter no le encontró nunca la vuelta a la presión del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain fue e hizo lo que hace siempre, ir y presionar. Y ante esa presión el Inter se equivocó todo el partido. Intentó salir corto, la regaló en su propio campo. Intentó salir largo, la regaló en la mitad de la cancha. Se despejaba para sacársela de encima, la tiraba al lateral. Despejaba para sacársela de encima, al medio le costaba mucho encontrar a Lautaro o a Thuram, que han jugado un partido lejísimos a sus compañeros. En el único momento que Lautaro y Thuram estaban cerca de sus compañeros era cuando bajaban a defender y estaban el 5-3-2 al lado o en su área, con Lautaro y Thuram corriendo jugadores del Paris Saint-Germain sin presionarlos, pero corriéndolos y muy cerca de su área. Eso fue lo más cerca que estuvieron de sus compañeros. Entonces se le fue pasando, vio el Inter cómo le seguía metiendo goles el Paris Saint-Germain, cómo disfrutaba del fútbol de sus chicos de 19 años, cómo le hacía cambios para meter más juveniles, cómo le sentenciaba el partido, y el Inter no metió las manos. Me parece que este grupo de jugadores, este técnico, se van a arrepentir un rato largo del partido que han jugado, sobre todo porque perder se puede perder al fútbol. De hecho, les debe quedar la bronca de la final perdida contra el Manchester City, porque aquella noche sí jugaron un gran partido y la mayoría de los jugadores estuvieron aquella noche y estuvieron hoy. Pero hoy te tocó jugar una final de Champions, una suerte que se tiene muy poco, porque es muy difícil llegar y jugar finales de Champions, y se te pasó sin competirla. Enfrente un equipo brillante, joven, dinámico. A mí me vuelve loco en el buen sentido esto de la ocupación de espacios. Y si me siguen en el canal, saben que a mí me encanta. Dembélé hoy no ha necesitado jugar su mejor partido para que el equipo brillara. Salía Dembélé, se movía, recibía atrás, recibía por las bandas. Yo me imaginaba, y se los dije en la previa, que Bastoni o que Pavard fueran con Dembélé para no dejarlo recibir. Nada, Dembélé recibió. Me parecía increíble cómo era capaz, a partir del toque, la triangulación, salir y entrar el Paris Saint-Germain, de ante el 5-3-2 clavado y metido en su área del Inter, abrirle espacios para recibirle entre líneas. Vitinha es un volante top, distribuye, quita, entiende el juego, intercambia posiciones con Fabián Ruiz, con Neves, por el otro lado. Me parece una mitad de cancha extremadamente dinámica alrededor de Vitinha, que juega un montón al fútbol y que lo entiende absolutamente todo. Doué es pura gambeta, es pura confianza, es pura calidad, es pura habilidad. Nos concentramos mucho en la era de Mbappé y de Haaland. Bueno, se viene la de Lamine Yamal, la de Doué, estos chicos de 17, 19 años que vuelan y que gambetean y que tienen la magia de la gambeta en sus pies. Kvaratskhelia
es decisivo siempre, intentó resolver al primer palo arriba en 2 o 3 ocasiones, hasta que finalmente encontró el mano a mano en el segundo tiempo, pero siempre es una opción, sobre todo porque es una opción para desequilibrar por banda, para venir por dentro, porque Nuno Méndez va por banda, va por dentro, porque Hakimi termina de 9 o termina afuera, o la viene a pedir a la mitad de la cancha. Había muchos momentos donde sacaban la pelota al Paris Saint-Germain y venía a la mitad de la cancha, por el medio, por el centro, Hakimi. Por eso digo, me fascinan estos equipos que ocupan espacios independientemente de dónde pongamos los jugadores en la pizarra. Ideas completamente distintas, enfrente de un equipo mucho más estructurado que hoy ni siquiera pudo hacer eso bien. En junio del 2011, Qatar compró el Paris Saint-Germain. Y por muchos años han sido los enemigos del fútbol. Al final de cuentas, a los más tradicionalistas, entre los cuales probablemente me incluyo, y no nos gusta que irrumpa alguien que no es del fútbol y que aparezca y que compre un equipo y que a punta de comprar y tirar billetes y petróleo y un Estado detrás generen un equipo para ganarlo absolutamente todo. Creo que a todos o la mayoría nos gustan más las historias de aquel equipo que se construye, que tiene raíces más fuertes, que tiene historia, que tiene divisiones inferiores, que tiene otro tipo de trabajo. Y fue por mucho tiempo el enemigo de mucha gente en el mundo, porque genera estos equipos que vienen con mega inversiones a este nivel y sin importar de quién es la plata, ni cuánto gastan, y se encuentran siempre la manera de poder gastar más, generan cierta reacción negativa en la gran mayoría. Junio del 2011 compraron este equipo. En agosto compraron a Javier Pastore, 42 millones de dólares. En ese momento fue una recontralocura. De Pastore en ir a jugar al Paris Saint-Germain, del Paris Saint-Germain en gastar 40 millones por un jugador siendo el Paris Saint-Germain, pero se abría una era, se abría una época. Lo ha intentado de todo, ha intentado con Messi, ha intentado con Mbappé, ha intentado con Neymar, ha intentado con Keylor Navas, con Sergio Ramos, con Thiago Silva, con Verratti, con Paredes, con Di María, con Tuchel, con Pochettino, pónganle el nombre que quieran, pasado técnicos y jugadores con Ancelotti de primer nivel y nunca lograron armar un equipo, nunca lograron armar un club. Entonces cuando hoy Pastore, que fue el primer refuerzo ya en el 2011, entra con la Copa y con el Pupi Zanetti, y cuando Pastore es el encargado de la celebración final representando al Paris Saint-Germain, creo que cierra una época en la cual ya podemos decir el Paris Saint-Germain pagó el precio de entrar a la elite. Entró a los codazos, poniendo billetes, siendo el que nadie quería mucho en la fiesta, pero ahí se fue metiendo, fue comprando y fue trayendo jugadores y fue poniendo plata y fue perdiendo y generando que mucha gente se pusiera contento porque perdía, pero al final de cuentas se terminó haciendo un habitué. Y cuando ya es un habitué, ya lo conoces más, ya empieza a tener historia dentro de la fiesta, porque te acordás que estuve en la fiesta anterior y estuve hace 3 años y participé y perdí y vos me ganaste, y creo que ha pagado, y no solamente con dinero, sino con la historia que ha escrito en estos 14 años el Paris Saint-Germain, el derecho a pertenecer a la élite del fútbol internacional. Y también es cierto que por más tradicionalistas que seamos, hay una realidad. Cuando el Chelsea tuvo un oligarca ruso poniendo dinero sin tener en cuenta cuál era el negocio o por qué ponía o cuánto ponía, porque seguramente sabía por qué lo ponía, logró que su equipo ganara Champions. Cuando apareció el Manchester City con un estado atrás y con límites y con recursos ilimitados, tarde o temprano terminó ganando la Champions. Y cuando el Paris Saint-Germain hizo lo mismo por 14 años, tarde o temprano terminó ganando una Champions. Al final de cuentas, no es barato ganar una Champions, se necesita mucho dinero. Sí, la historia ayuda, sí, la tradición forma parte, los grandes son grandes por siempre, pero al final de cuentas habrá una generación que piense que el Paris Saint-Germain siempre fue grande, porque ya lleva 10 años compitiendo al máximo nivel, aunque no ganaba, pero competía al máximo nivel. Y de esa forma se va ganando un espacio, un lugar en la élite del fútbol. Y hoy, entrando a los golpes, medio que empujando de un lado y del otro, se terminó por meter en la élite del fútbol. A mí siempre me gustó Luis Enrique, siempre me gustó. Me parece un gran técnico, me encanta cómo declara, me encanta su honestidad en la soberbia, me encanta que defiende el trabajo de un entrenador y no lo justifica únicamente a partir del resultado, porque al final de cuentas, y lo explica muy bien Luis Enrique,
él puede garantizar que su equipo va a ir a atacar en cada cancha, él puede garantizar que su equipo va a querer ser protagonista desde la presión, desde la tenencia, desde querer la pelota siempre, desde darle dinámica, desde proponer, desde, sin importar el rival, querer ser protagonista. Lo que él no puede asegurar y que ningún técnico puede asegurar son resultados. Y después, claro, cada uno contará los resultados y se mide el éxito o el fracaso a partir de ellos. Y creo que Luis Enrique ha defendido siempre el trabajo del técnico, que incluye los resultados, obviamente que los incluye, porque, a ver, no seamos tontos, que los Luis Enrique del mundo no saben otra cosa que competir, si han competido desde que son chicos. ¿A quién se le ocurre que no compiten y que solamente le importan las formas? Compiten para ganar, porque es lo que han hecho toda su vida, pero entienden que desde la posición de técnico solamente le pueden dar ciertas herramientas al jugador de fútbol y que después, finales son finales. Palo y adentro es gol, palo y afuera te quedaste sin nada y jugaste bien, mal, más o menos. No podemos, para mí, simplemente analizar que el que gana es el único que juegue bien y todos los que no ganan lo hicieron todo mal. Entonces, me ha gustado mucho ese discurso de Luis Enrique de defender el trabajo, de defender su idea, de defender el compromiso que asume, y es que su equipo va a ser competitivo, ofensivo, va a ir a buscar en cada cancha. Ver la parte final del partido, la felicidad de Luis Enrique, todo lo que tenía que ver con su hija. Se hablaba mucho, Luis Enrique ha sido muy abierto, muy honesto para hablar de un drama familiar. Y cuando todos esperábamos ese momento en el que creo que estábamos todos listos para llorar, que era Luis Enrique agarrar la bandera y hacer lo que había hecho con su hija cuando ganó la Champions con el Barcelona, de ir y clavar la bandera, en aquel momento era de Cataluña, en el centro del campo, Luis Enrique, entendiendo que ocupaba ese lugar y que quería compartir ese momento con su hija, pero seguramente, y con todo lo que le gusta en otros escenarios, no quiso hacer de ese un momento solo de él, evitó el ir con la bandera y captar toda la atención y simplemente se puso una remera donde él con su hija clavaban la bandera del Paris Saint-Germain. Me pareció un momento muy lindo, tan lindo como la reacción de sus hinchas, de los ultras, desplegando una bandera que recordaba en aquel momento que se había vivido en la final que ganó con el Barcelona. Creo que fue un cierre precioso, divino, con mucha emotividad, sin robarse el show con la bandera hacia el medio, pero sí haciendo parte del cierre, una historia que ya todos conocíamos y que Luis Enrique nos había abierto la puerta desde un lugar que debe ser sumamente doloroso a que todos conozcamos y a que todos seamos parte. Me encantó la forma en la cual terminó por cerrar. Al Inter se le viene un momento de reflexión. Da la sensación de que hay un ciclo cumplido. Exitoso, para mí no deja de ser exitoso. Sí, perdió 2 finales de Champions, sí, esta temporada se va con las manos vacías, pero es un equipo que ha ganado Scudetto, que juega 2 finales de Champions. Me parece que ha sido un equipo de gran nivel y que todo lo que tenga que ver con el Inter a futuro tiene que estar relacionado con este Inter. Sí, muy probablemente Inzaghi se vaya. Por más que el Inter le vaya a hacer una oferta, creo que hoy ha sido un golpe muy duro y tiene esa oferta de Arabia que es multimillonaria y dejó la sensación hoy que es muy difícil empezar el lunes otra vez a competir y a levantar al equipo para el año que viene. A lo mejor lo intenta, a lo mejor lo quiere, me da la sensación de que va más para Arabia que otra cosa. Sí hay jugadores que tendrán que salir, algunos por veteranos, otros porque no han dado el nivel, pero tampoco puede caer el Inter con esta sensación de ciclo terminado en que todo lo que tiene está mal y que todo lo que viene tiene que ser distinto. Porque la realidad es que si hasta hace unas horas hablábamos de un Inter que había hecho muchas cosas bien, que le ha dado identidad a su club, a su equipo, que tiene una forma de competir, que tiene una continuidad en su forma de competir, creo que el relanzamiento del Inter, la siguiente etapa del Inter, tiene que ver con una continuidad de esta. Sí hay sensación de que hay una etapa que se cierra, que acaba, que termina y que se da una vuelta de página. Pero esa vuelta de página debe incluir mucho de este libro que ya está escrito y que viene de los últimos años, ya lo hemos hablado, de Conte, de Inzaghi, de la intensidad con la cual debe competir el Inter y hoy no lo ha hecho. Pero que se vienen cambios, deberían venirse, un rejuvenecimiento del plantel, tiene que haber una pequeña transición. Seguramente el Inter tampoco puede generar una locura de mercado. Yo les digo siempre, armar un equipo no es ir al supermercado, no es ir y vender, ir y comprar, no es tan fácil como eso, hay contratos, hay situaciones para armar un plantel, pero sí al Inter me parece que el golpe de hoy ha sido demasiado duro y que se debe venir un cambio. El Paris Saint-Germain promete, es muy difícil volver a Champions, hoy escucharán a muchos periodistas decir, este es un equipo que puede marcar una época, hay jugadores jóvenes que pueden estar por muchos años jugando finales de Champions, sí, es verdad.
pero este equipo el año que viene va a competir contra el Liverpool con Florian Wirtz y con más refuerzos y mejorando. No se olviden que el Liverpool fue el gran candidato de la primera parte del año y que perdió muy apretado con este Paris Saint-Germain que juega muy bien el fútbol. Porque el Barcelona perdió, ya saben todos cómo perdió, y el año que viene seguramente puede ser un poquito mejor que este año, porque el Real Madrid arranca un proceso nuevo, porque el Manchester City va a volver, porque el Bayern de Múnich va a crecer, porque al final de cuentas es muy difícil jugar finales de Champions. Por eso la bronca, la impotencia, la decepción del Inter de que se le pasó una final sin darse cuenta. Por eso la alegría y sobre todo por los 14 años desde que empezaron poniendo plata, soñando con este momento por parte del Paris Saint-Germain. Un párrafo final para agradecerles a todos ustedes que acompañan los segmentos de Champions acá en la canaleta. Igual seguiremos hablando de fútbol todos los días. Y sobre todo a la gente en México y de Caliente TV. He tenido la suerte de compartir esta Champions en México a través de Caliente TV. Se ha armado un equipo precioso de gente de trabajo. He tenido la suerte de trabajar con José Hernández, con Diego Balado, con Adriana Monsalve, con un montón de gente que fui conociendo a lo largo de toda la temporada y un equipo que fue creciendo. La verdad que me ha llenado de orgullo ser parte de esa familia este año. Y ojalá que vengan muchos más porque ese equipo de trabajo seguramente se lo merece. Gracias. Tiene sabor a despedida todo esto, pero mañana volverán los videos de la canaleta, seguro. De eso no me olvido.